El tema que vamos a ver hoy se llama El Evangelio no cambia, sino transforma. Hoy en día es muy común utilizar la palabra cambio a fin de expresar asombro o afirmación de algo o alguien que vemos de forma diferente de lo que comúnmente es esa persona. Es decir, el ver personas que cambiaron su comportamiento o el ver personas que cambiaron su forma de pensar, el ver personas que cambiaron sus rasgos físicos, ¿sí? Su físico también, su vestir, su forma de hablar, etc. Una de las cosas que tenemos que tener presentes como cristianos es que el Evangelio no cambia, sino transforma. Y esto es algo que como cristianos no hemos podido identificar y por ello es necesario observar dicha diferencia entre lo que Dios genera por su Espíritu y lo que nosotros estamos obrando y creyendo que es Él operando en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, hoy en día la palabra cambio es algo muy común que todos lo utilizamos para dar referencias a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios no habla de cambio. Vamos a ver a través de este estudio que la palabra de Dios nos habla de una transformación. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra cambio y entre la palabra transformación? La Biblia nos está diciendo aquí en 2 de Corintios 3:18 algo muy importante. Dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma por el Espíritu del Señor. Entonces no es algo que se queda ahí, sino es algo que va evolucionando día con día. Vamos a seguir. La palabra cambio significa aquello que generalmente hacemos por alguna necesidad externa para adaptarnos a un entorno o situaciones. Es aquello que tiene que ver con la capacidad de ser moldeable, circunstancial y temporal. Entonces, entendamos esto, que la palabra cambio etimológicamente nos habla de algo que se adapta o se amolda según las circunstancias, y es algo temporal, circunstancial, mas no es algo permanente y estable, sino es algo que continuamente, valga la redundancia, está cambiando o sufriendo modificaciones. Y esas modificaciones son en base al entorno o a las situaciones o a las circunstancias. Seguimos. Ahora, ¿qué es la transformación según la Biblia? Esta palabra es usada para referirse a los cambios que sufren muchos organismos durante su desarrollo, como sucede con los insectos y los anfibios, entre otros. La palabra transformación significa un proceso interno del cual no se puede volver al estado original. Es una metamorfosis. Se refiere al cambio de imagen o apariencia que sufre algo debido a una transformación de componentes de la estructura genética que se manifiestan en lo externo, como sucede con ciertas orugas que se transforman en mariposas. Entonces, una mariposa o una oruga, una vez que se transforma de oruga a mariposa, por las circunstancias no puede volver a ser de mariposa a oruga, sino una vez que sufrió esa transformación, ya no hay vuelta atrás. Y esa transformación o esa metamorfosis se debió a algo interno que empezó a suceder en su estructura genética y por lo tanto no hay vuelta atrás. ¿Ok? Seguimos. La transformación tiene que ver con la obra que genera el Espíritu Santo, saturando la genética y transformándonos internamente y externamente a la imagen del que nos creó. Es el Espíritu por su residencia generando pulsaciones, y por la obediencia de nosotros a ellos se activa el diseño espiritual dormido en el ADN y en el espíritu, a fin de que ya no seamos como antes éramos. Entonces, cuando estamos sin Cristo,
Lo que nos gobierna es el ADN y nosotros estamos configurados y programados a actuar, a hablar, a pensar de acuerdo a nuestro código genético. Y también la formación nos influencia, o nosotros podemos influenciar nuestro código genético, influenciar nuestros pensamientos y nos dejamos llevar por lo que pensamos o por lo que sentimos. A veces creemos tener nosotros la capacidad de deliberar, pero realmente es nuestro código genético el que está deliberando por nosotros, generando pulsaciones a fin de ser como ya estamos programados. Pero la enseñanza nos está llevando a que la transformación la produce el Espíritu. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros lo que sufrimos es una transformación, no un cambio. Y esa transformación se debe a que cuando el Espíritu Santo hace residencia en el espíritu del hombre, la vida del hombre se empieza a activar, ¿sí? Esa vida espiritual que está codificada en el espíritu del hombre se empieza a activar y ambos empiezan a generar pulsaciones hacia la genética del hombre. Entonces el hombre empieza a percibir impulsos que son conforme a la imagen del que nos crió. Y en la medida que el hombre empieza a obedecer esas pulsaciones generadas por el Espíritu Santo, el hombre se va conformando a la imagen del que nos crió hasta que sufre esa metamorfosis, lo que nosotros conocemos como la transformación. Por eso la Biblia dice que debemos de ser transformados a la imagen del que nos crió. Entonces hay un cambio en nuestra genética, hay un cambio en nuestro código genético que nos lleva en que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos vayan siendo cada vez semejantes a esa información que está en nuestro espíritu, y esa información es conforme a la vida de Jesucristo. La transformación implica la creación de nuevas condiciones de vida interna que permiten una adaptación activa a las exigencias de esa misma vida y de ese mismo entorno. Entonces, esa transformación que empieza a suceder a nosotros, que va siendo en diferentes áreas, no es global, sino se va adaptando a diferentes situaciones o circunstancias de vida, ¿sí? Es de acuerdo a las exigencias. Entonces, la vida interior del espíritu demanda ciertas exigencias que nosotros nos transformemos en el diario vivir a fin de que día a día se vaya desarrollando más. Si nosotros no obedecemos esas exigencias, si nosotros no obedecemos esos impulsos, difícilmente la transformación se va a poder llevar a cabo o va a culminar, sino puede ser truncada. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos dando la libertad que se merece esa acción en cada uno de nosotros.